Imagínate que sirves una misión, al terminar logras entrar a trabajar en el CCM y 3 años después te casas con uno de esos misioneros. Bienvenidos a este story time de cómo conocí a mi esposo. Me encanta ver la cara de la gente cuando cuento esta historia. Y bueno, no prometo terminar en una sola parte, probablemente van a haber varios videos, pero se los voy a subir desde la perspectiva de lo que estaba pasando conmigo y de lo que estaba pensando mi esposo, ¿ok? Antes de que me llames Frita, quédate a escuchar toda la historia. Yo soy mexicana y a mí me tocó mi misión en México. Yo serví cuando tenía 19, entonces regresé a los 21 y bueno, al regresar de la misión uno quiere poder empezar realmente su vida, empezar la escuela, buscar un trabajo y en ese entonces yo al regresar al poco tiempo entré a la universidad y estaba buscando un trabajo. Para esto, todas las oportunidades que estaban cerca de mí eran opciones donde me pedían trabajar los domingos y yo tenía moralmente este compromiso de realmente no trabajar los domingos y poder santificar el día de reposo, entonces pues era algo complicado. Para esto, una amiga, una conocida de mi barrio, ella trabajaba en CCM y ella siempre me invitaba, me insistía mucho. Y realmente muchas personas tienen como este sueño de poder trabajar en CCM, pero en lo personal yo nunca había visto el potencial o no era algo como que me ilusionara tanto o me entusiasmara. O sea, es algo especial, pero para ese entonces en mi vida no era algo como un sueño. Y bueno, mi amiga, ella sí era maestra en el CCM y ella necesitaba voluntarios para que los misioneros practicaran y todo eso y pues me invitaba. Entonces yo iba y los misioneros practicaban conmigo y ella me decía, ¿por qué no trabajas en CCM? Y yo era como de, pues no lo sé, puedes aplicar. Y yo, bueno, no pierdo nada. Entonces apliqué y si ustedes están relacionados o familiarizados, es un proceso largo en donde la selección trata de ser muy exhaustiva y donde primero obviamente pasa el filtro de tu presidente de misión para saber qué tan buen misionero fuiste, después pasas por otras pruebas y bueno, al final si logras quedar como seleccionado te escogen para diferentes programas dentro del CCM. Yo primero mandé mi correo y pues no pasó nada. Nunca me llamaron y yo dije, bueno, pues tal vez no es para mí y ya, seguí con mi vida. Luego mi amiga me comentó que justamente cuando yo había mandado mi correo hubo un cambio de secretario del CCM y todas las solicitudes de ese mes se habían perdido. Entonces me dijo, pues vuelve a aplicar, no pasa nada, mandas tu correo, tu solicitud y ya ellos van a contactar a tu presidente de misión. Y fue como de, bueno, no pierdo nada. Entonces volví a hacerlo tiempo después y pues ya, me contactaron, me hicieron las pruebas y para esto la prueba final es hacer una presentación en frente de los directivos del CCM, de los diferentes supervisores y si a ellos les gusta tu presentación, ellos te escogen para que puedas estar en su grupo. Es algo como La Voz que dicen, yo te escojo. Entonces, bueno, uno de los supervisores me escogió y yo fui asignada al programa de 6 semanas capacitando misioneros de Canadá, Estados Unidos, la mayoría de Estados Unidos, para que ellos pudieran aprender español y servir en misiones predicando español. Muchos de ellos me tocaba que fueran de regreso a Estados Unidos, pero muchos iban para Latinoamérica y algunos se quedaban en México. Para este punto yo estaba muy nerviosa porque mi inglés no era nada bueno, no tenía mucha experiencia con el idioma y yo estaba muy preocupada, pero al final el espíritu es el maestro y se nos daban muchas guías, entonces había que estudiar. Como maestro de segundo idioma, pues tienes que encontrar un balance entre toda la doctrina que les enseñas a los misioneros y ayudarlos a desarrollar el don de lenguas con el español. Entonces, primeramente tú recibes un entrenador que es el que te va a capacitar y pues esta hermana, tú estás con su grupo, en mi caso fue una hermana, yo estaba con su grupo como maestra de apoyo y yo veía cómo se llevaban a cabo las actividades y después de terminar con ese grupo, que son cada 6 semanas, yo recibí mi primer grupo y bueno, para esto, obviamente cuando tú recibes tu grupo pues estás súper nervioso y quieres hacer las cosas lo más perfecto y lo más pegado al manual.
Y bueno, yo me sentía así, yo me sentía muy insegura, especialmente porque más o menos de todos los misioneros que llegan, yo me atrevería a decir que el 95% son grupos básicos, pero ese 5% pueden ser grupos intermedio. Entonces ese primer grupo que me tocó tenía un español intermedio y tú podrías pensar, pues eso es más fácil, pero realmente no, porque estos misioneros, como tienen un poquito más de conocimiento del español, pueden hacerte preguntas mucho más profundas o específicas de la gramática, y para ese entonces pues mi conocimiento de la gramática en español, porque es muy diferente hablarlo que enseñarlo como segundo idioma, pues no era tanto, era muy limitado. Entonces yo estaba como muy estresada porque ellos me podían preguntar acerca del subjuntivo y de los verbos reflexivos y bueno, muchas cosas. Básicamente en mi primer grupo pues yo quería dar lo mejor y estaba más enfocada en el manual y todo eso que en otras cosas. En este grupo tenía obviamente más misioneros que misioneras, generalmente siempre es así, y uno de los misioneros, él estaba muy obsesionado con su novia, y hasta ese entonces pues yo no tenía tanta experiencia sobre cómo poder ayudar a alguien así, que estaba batallando con este sentimiento de extrañar su casa, pero también a su novia, y tenía el peluche de la novia y las fotos de la novia, y pues era un misionero como muy energético, y junto con su compañero como que siempre querían jugar y a veces se distraían, y bueno, fue mi primera experiencia en CCM, entonces estuvo bien, todo estuvo bien. Después empecé a recibir otros grupos y, como les digo, cada 6 semanas, o sea, cada mes y medio, yo recibía nuevos misioneros. Y para mí pues fue un proceso de cometer errores, de aprender, y al final logré entender que lo más importante es poder sentir el espíritu, reconocerlo y saber cómo adaptar las lecciones a los misioneros de acuerdo a sus necesidades, y lo más importante, amándolos, pero con un amor como Jesucristo. O sea, literalmente yo los veía como niños pequeñitos, los veía como hermanos. Y sí, yo sé que suena un poco interesante con el título de la historia, pero realmente quiero expresarles que yo así siempre los vi. Y es cierto que los misioneros gringos, muchos son muy guapos y las hermanas son súper lindas, muy bonitas, no solamente en el interior, sino obviamente yo estoy hablando de la parte física, y uno se acostumbra a trabajar con gente guapa. Eso es muy interesante. O sea, realmente yo estaba acostumbrada a trabajar con misioneros muy guapos, con hermanas muy lindas, y se hace rutinario. Realmente yo nunca sentí un sentimiento romántico por alguno de mis misioneros, jamás, porque creo que yo sabía cuál era su propósito y yo entendía cuál era mi propósito, que era ayudarlos a ellos a cumplir su propósito, que es invitar a las personas a venir a Jesucristo. Básicamente durante este tiempo, pues les digo, conocí a muchos misioneros. Ellos hacían grupos de Gmail en donde pues me agregaban al maestro de la tarde, ellos como compañeros y amigos, y bueno, entre todos hacían grupos de mensajes, entonces les escribían a todos. Prácticamente yo siempre tenía mensajes de misioneros. Habían algunos con los que tal vez conectaba un poquito más que con otros, obviamente. Y estos misioneros pues de vez en cuando me escribían, me decían, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? O me pedían algún consejo. Entonces yo no tenía como algo especial con ninguno, sino con todos. Y sí, algunos me escribían, pero para mí no era nada nuevo porque yo pues trabajaba en eso, entonces siempre estaba en contacto con los misioneros, especialmente porque ahora con las redes sociales ellos podían tener Facebook, entonces yo los tenía a la mayoría en Facebook. Pero ellos están enfocados en su propósito, en sus áreas, en las personas a las que estaban enseñando, entonces no era como una amistad de ¡ay, ¿cómo estás? Y siempre estar hablando con ellos, sino cuestiones un poquito más profesionales, y ellos me buscaban más para ayudas específicas. Y bueno, ¿recuerdan al misionero del principio? A él le tocó predicar en Texas, entonces él estaba batallando mucho con seguir progresando con el español, porque en sus áreas hablaban mucho inglés y le tocó barrios en inglés. Entonces él me pedía ayuda para practicar algunas dudas de gramática, y no me odien, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces sígueme para la parte 2 donde vamos a continuar con esta historia.